Ya. Bueno, buenos días a todos los estudiantes que se están conectando y también buenos días a los que van a ver esto después en la grabación. Estamos ya grabando la sesión de hoy. Está también la profesora Nela conectada, le vamos a dar la palabra y va a complementar respecto de uno de los aspectos del curso, ahora que iniciamos con la presentación de la logística, ¿no? El objetivo de la sesión de hoy es, bueno, darles la bienvenida, comenzar, echar a andar el curso contándoles del programa, lo que esperamos conseguir de su tránsito por el curso, las condiciones en las que se va a dar todo esto, de qué van a ir las evaluaciones, cuáles van a ser calificadas, cuáles no van a ser calificadas, cómo es la progresión a lo largo de las semanas y vamos a hablar un poquito más sobre uno de los trabajos que son como esenciales dentro del curso, el trabajo de equivalencia terapéutica, que a través de él, en un esquema de autoaprendizaje, tratamos facilitar que ustedes aprendan sobre la bioequivalencia de una manera más donde ustedes son quienes tienen que desarrollar el protocolo que se va a presentar eventualmente. Ya vamos a hablar de eso. Una vez que veamos como todas las formalidades del contenido del curso y cómo progresamos a lo largo de las semanas, ya vamos a empezar con los primeros tópicos de contenido. Hoy tenemos reunidos hasta 10 para las 1, que es cuando termina la clase. Y mañana también nos vamos a reunir en el horario del seminario, que son todos los miércoles, desde temprano, 9:15 hasta 10 para la 1 también. Mañana van a continuar con contenido de disolución. Y bueno, cuando veamos la calendarización, vamos a hacer sentido todas estas cosas que les estoy comentando. Quiero compartirles y mostrarles el documento del programa. Todo lo que veamos durante la mañana después va a quedar dispuesto para que ustedes lo puedan revisar en mayor detalle, profundidad, y bueno, a medida que les van surgiendo dudas, nos vayan contactando a mí, a la profe, o a los dos ayudantes que van a formar parte del curso, Wai Hong Chou y Javier Sangüesa. Voy a levantar esto. Boca. ¿Me confirman que se ve el documento Word del programa, por favor? Sí, profesor. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces, después vean estas formalidades de nombre de la asignatura, requisitos, pero es biofarmacia farmacocinética. Y estas son las competencias a las que contribuye el perfil, y me voy a centrar en las competencias principales del perfil a las que se contribuye, ¿no? Evaluar problemas asociados al uso de medicamentos para detectar, informar o intervenir oportunamente. Ambos aspectos del curso, tanto la biofarmacia, que tiene que ver más con el entendimiento de qué es lo que hace nuestro organismo con el medicamento una vez que se administra y por qué, de acuerdo a nuestra fisiología, ocurren las cosas como ocurren. Pero también la parte de farmacocinética, entender tiempos de vida media, por ejemplo, y cuánto tarda un organismo en depurarse de la cantidad de fármaco que se administró, va a ser importante en este tipo de instancias donde tengan que actuar de esta manera. Elabora medicamentos y cosméticos para el uso humano y animal, considerando aspectos tecnológicos, biofarmacéuticos y regulatorios. Yo creo que sobre todo lo último, biofarmacéutico, pero también en conjunto con tecnológicos y regulatorios, como vamos a ver en la presentación del calendario y de los contenidos del curso. Todos estos elementos los vamos a ver a lo largo de estas 15 semanas que vienen por delante. Entonces, sobre esa competencia es clave el contenido que vamos a revisar acá. Asegura la calidad, eficacia y estabilidad de los medicamentos y cosméticos de acuerdo a las leyes y normativa vigente. Nuevamente, sobre todo aspectos de estabilidad, eficacia, dado por la dosificación, tal vez no tanto en calidad o no directamente sobre calidad, pero sí estabilidad y eficacia son aspectos que vamos a revisar a lo largo del curso con un foco más en eficacia, estabilidad tal vez más como de los aspectos físico-químicos o tecnológicos que habrán visto en cursos previos, pero eficacia en torno al concepto de dosificación y magnitud de la dosis y
lograr entrar dentro del margen terapéutico, todo eso sí lo vamos a revisar en los aspectos de farmacocinética. ¿Okay? Entonces, les quiero comentar brevemente sobre el propósito antes de ir como a los contenidos a través de la calendarización. Entonces, bueno, como les introduje anteriormente, la biofarmacia es esta rama de las ciencias farmacéuticas, donde ustedes están fuertemente involucrados, donde se asocia los factores físico-químicos que van a actuar sobre la biodisponibilidad del fármaco de uso humano o principalmente con uso humano, pero estos principios que revisemos, por supuesto, tendrán efectos sobre otros organismos, animales incluidos, y usar esta información para optimizar actividad farmacológica o terapéutica de preparados farmacéuticos. Eso es como el grueso o el núcleo del concepto de biofarmacia dentro de la ciencia farmacéutica. Y la farmacocinética está muy entrelazado con los aspectos biofarmacéuticos más teóricos o conceptuales, pero su propósito es ponerle magnitudes a todos estos procesos y poder entender las velocidades con las que están ocurriendo cada uno de estos procesos, incluyendo el proceso de absorción, distribución, metabolismo y excreción. También, y por eso el calendario lo planteamos este año de la forma en que se lo voy a mostrar, también tiene que ver con... Hay un micrófono abierto. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Déjenme ver si es que lo puedo mutear acá. ¿Dónde iba? Respecto de ADME y disolución o liberación, que también es como una definición ampliada a veces utilizada, disolución también lo vamos a estudiar y lo vamos a estudiar al comienzo de este curso para poder adelantar una parte de los contenidos y de las actividades que queremos a las que ustedes se enfrenten y de las cuales obtengan el aprendizaje, ¿no? Y vamos a empezar el curso hoy hablando o introduciéndonos en la biofarmacia para dejar presentado aquellos conceptos que sean relevantes para entender el tema de disolución. Queremos empezar rápidamente con los aspectos que en este curso revisamos sobre disolución, porque eso nos va a dar pie a que podamos iniciar los trabajos prácticos de disolución que van a iniciar a partir de la próxima semana. De la semana 2 vamos a tener 4 ciclos donde todos ustedes van a venir a asistir acá a los laboratorios durante los miércoles en una actividad de 1 hora o un poquito pasadito 1 hora, desarrollar el trabajo práctico de disolución, recibir la información que puedan capturar de ese trabajo práctico y con esa información después desarrollar un informe que entregarán las semanas sucesivas después de que hagan el trabajo práctico. Por eso vamos a comenzar con esos aspectos de disolución. Pero bueno, luego vamos a tomar el calendario más, entre comillas, normal, que es comenzar con los aspectos de farmacocinética y todos los modelos farmacocinéticos que queremos revisar y aquellas ecuaciones que van a dar cuenta de cómo las cinéticas de absorción, distribución y eliminación de los fármacos ocurre luego de su administración. Quiero hacer un punto sobre este último párrafo. Mediante un proceso de autoaprendizaje y de trabajo colaborativo, ustedes los estudiantes van a diseñar un protocolo de estudio de equivalencia terapéutica y para esto van a tener que activar sus competencias de búsqueda, selección de información relevante, dominio de inglés técnico para revisar toda esta información que van a levantar, capacidad de síntesis y redacción para presentar su propuesta de trabajo y capacidad de comunicación oral y de defensa de su proyecto. Cuando abramos esa sección, y ahí le voy a dar la palabra a la profe Nela, les vamos a contar un poquito de qué va este trabajo, cuáles son los hitos que tiene, qué es lo que esperamos conseguir y de qué manera ustedes se tienen que aproximar a desarrollar este trabajo. Esto es un documento en el que ustedes se ponen en el rol de ser un laboratorio farmacéutico. Bueno, esas instrucciones que están en el curso.
y desde esa perspectiva tienen que hacer esta propuesta que en teoría se le están presentando al ISP. Y el ISP revisará su propuesta y su documentación anexa y les dirá si me parece que este diseño corresponde a lo que quieren conseguir o no, hagan estos cambios para lograr un buen diseño de estudio de equivalencia terapéutica. Los contenidos los voy a revisar a partir de la calendarización, entonces déjenme compartirles eso a continuación. Y podemos después ir desmenuzando las actividades evaluadas y cuáles de esas actividades evaluadas van a tener calificación. Nuevamente, toda esta información va a subir a la página web durante el día y mañana también les vamos a estar subiendo el material de disolución, ¿no? Bueno, entonces estamos acá en la semana 1, donde además de hacer la introducción, después nos vamos a revisar las características biofarmacéuticas del tracto gastrointestinal y factores tecnológicos que influyen en la biodisponibilidad de medicamentos. Vamos a avanzar todo lo que podamos en estos dos temas. Y mañana, esto sigue siendo la semana 1, mañana en el bloque horario de seminario, que es de 9:15 a las 12:50, 12:45, van a tener todo la parte de cátedra de disolución de medicamentos. Esto es, bueno, revisar desde los conceptos más básicos de a qué corresponde este proceso, hablar de los equipos, hablar de las metodologías compendiadas en farmacopeas, y también se les va a introducir más en qué consiste el trabajo práctico de disolución. ¿Ok? Y luego, bueno, cuando ustedes vean este archivo, fíjense que acá sobre la derecha se indica qué tipo de actividad es la que ocurre, ¿no? La próxima semana, en el horario de clases, empezamos a ver aspectos de farmacocinética en una cátedra. En el horario del seminario vamos a tener un seminario no calificado. Sí, les voy a mandar una tarea que quienes quieran la pueden desarrollar, una actividad formativa de uso de Excel. Esto es un seminario que introdujimos el año pasado, ya que vamos a estar trabajando de esta manera, de manera remota. Es importante para nosotros que ustedes manejen el uso de Excel para que los desarrollos que hagan, que realicen, los entreguen por esa vía. Sus entregas no solo van a ser un documento escrito, sino también una planilla Excel donde nosotros podamos ver el desarrollo matemático que llevaron a cabo para la entrega de su seminario. Entonces, por eso introdujimos este seminario del uso de Excel para que partamos todos desde una misma base y que lo puedan revisar en el tiempo, va a quedar grabado todo. Bueno, todas las clases, todos nuestros seminarios y clases van a quedar grabados para que ustedes los puedan revisar y volver a aprender el uso de algunas herramientas del Excel que creemos que son súper necesarias para los desarrollos matemáticos que van a llevar adelante los seminarios. Luego, el trabajo práctico van a ser 4 semanas continuadas y por eso, si se fijan acá dice trabajo práctico disolución 1/4 del curso, aquí está el segundo cuarto, tercer cuarto y el cuarto cuarto del curso. ¿Okay? Entonces, a lo largo de 4 semanas sucesivas van a estar van a estar siendo citados a venir al trabajo práctico durante estas primeras 4 semanas. Y bueno, mañana la profe Tere Andonei, que está a cargo de toda esa actividad, les va a comentar más en detalle de qué va el trabajo práctico en contenido y cómo van a transitar a lo largo de cuando vengan y en qué consiste la evaluación posterior, pero a grandes rasgos, ese cuarto del curso va a ser citado en alguno de los siguientes 3 bloques, el bloque más temprano de 9:15 a 10:15, un bloque siguiente de 10:25 a 11:25 y otro bloque siguiente de 11:40 a 12:40. Entonces, en el bloque entero de una jornada de seminario van a pasar 1/4 del curso y ese cuarto del curso se va a dividir en 3 rondas, en 3 grupos. Y en ese paso, por el por el trabajo práctico, se les va a entregar un medicamento sobre el cual ustedes van a hacer el ensayo, el estudio de disolución. Esto va a ser
que ustedes depositen el medicamento en el vaso de disolución, se agregue el medio de disolución, se empiece a muestrear a los distintos tiempos que van a estar ya predefinidos para ustedes. Tomando estas muestras, hacer el tratamiento de la muestra debido, las diluciones correctas y medirlos en un espectrofotómetro, de modo de sacar, usando una curva de calibración, sacar las cantidades que se van liberando a lo largo del tiempo y con esa información desarrollar el trabajo escrito que se pide como reporte de este trabajo práctico de disolución. ¿Okay? De todas formas, mañana la profe Tere les va a detallar muy bien en qué consiste todo esto, les va a anticipar algunas cosas que tengan que tener en mente y les va a explicar también sobre el método de evaluación. ¿Okay? El orden se los vamos a enviar durante estos días. Hoy o mañana vamos a dejar el orden de quienes van a estar citados y el día del trabajo práctico también se les va a indicar eso en un horario posterior o una fecha posterior. Les vamos a decir el miércoles que les toca y dentro de ese miércoles en qué horario va a ser, el de las 9 o el de las 10 o el de las 11, digámoslo así, ¿no? En esos tres horarios. Y ahí va a estar detallado eso. Eso respecto de los trabajos prácticos. Entonces, en la semana 5 ya deberíamos estar resueltos con los trabajos prácticos del curso. ¿Ok? Voy a dejar eso. Ups. No, por ahí. Ya. Está anotado esta actividad, comienzo del trabajo de equivalencia terapéutica asignado, porque a partir de la próxima semana ustedes ya van a saber cuáles son los grupos de trabajo. Para esto los vamos a separar en grupos aleatorios de 6 o 5 personas y van a recibir un tema de trabajo de equivalencia terapéutica. Esto es un medicamento que el laboratorio farmacéutico les está pidiendo a ustedes como equipo dentro del laboratorio que desarrollen este protocolo para pedir o para solicitar la bioequivalencia, ¿no? Y esto puede ser un trabajo in vivo o in vitro, dependiendo de la molécula y dependiendo de si es que es de liberación modificada o no. Y una vez que ustedes entiendan qué tipo de trabajo será, tienen que empezar a trabajar como grupo en desarrollar este protocolo. Bueno, en la semana 3 ya seguimos con farmacocinética y tenemos el primer seminario. ¿Okay? Si se fijan acá, este seminario sincrónico no es calificado. Esto quiere decir que nos juntamos a hacer el trabajo de seminario. Previamente les vamos a entregar la guía de ejercicio de farmacocinética para que ustedes vayan preparando semana a semana el desarrollo de ejercicios. Y siempre semana a semana les decimos, bueno, en el seminario la próxima semana nos vamos a juntar a revisar este ejercicio, este otro ejercicio. Lo ideal es que los puedan desarrollar completamente y traigan dudas para el seminario. Si no, de todas formas tenemos que revisar esos ejercicios y tal vez otros que puedan ser relevantes para después la actividad calificada del seminario. Déjeme ver, solo dentro de las primeras 5 semanas se realizarán trabajos prácticos, lo digo para la gente que somos de región y vemos y la info. Sí, solo será durante las primeras 5 semanas del semestre. O bueno, entre las 2 y las 5. Y nada, pues hoy es el primer día de clase. Pero podemos, o sea, el objetivo es que todos quienes puedan fácil y rápidamente coordinarse para poder asistir, lo vayamos viendo con las nóminas que vamos a publicar y quienes tengan complicaciones, por supuesto que nos escriben y acomodamos un horario o una fecha donde les convenga más. Bueno, déjenme, iba en la semana 3. Ya. Tenemos entonces ese primer seminario no calificado, luego en la semana 4 vemos modelo de un compartimento, esto sigue siendo contenido de farmacocinética, y tenemos el segundo seminario de infusión intravenosa, y aquí sí tenemos el primer seminario calificado que agrupa el tema del seminario 1 y el seminario 2, ¿ok? Los seminarios se entregan, o la evaluación del seminario se entrega
con un desfase entre que hacemos el seminario y tienen que entregar el desarrollo del seminario en un documento Word escrito y una planilla Excel que da cuenta de los cálculos que se hicieron para la entrega de esos números. ¿Ok? Las primeras 2 notas de seminario calificadas, que serían los temas 1, 2, 3 y 4, van a desarrollarse en grupo. ¿Ok? Los mismos grupos que vamos a establecer para el trabajo de equivalencia terapéutica, esos mismos grupos van a estar trabajando en los temas 1, 2, 3 y 4 de seminario. ¿Ok? Entonces, para esta fecha de la semana 4 del seminario 2, van a tener que entregar como grupo el tema del seminario 1 y 2, y para esta fecha de la semana 6, se entrega el seminario 3 y 4 también como grupo. Y ya los últimos 4 seminarios, o los últimos 4 temas de seminario se entregan en 2 calificaciones, el seminario 5 y 6, acá en la semana 8, y el seminario 7 y 8 en la semana 9, como seminarios individuales. ¿Ok? Estos van a ser pruebas individuales que les montaremos vía UTest posiblemente, pero eso lo estamos definiendo actualmente. La idea es que una parte del trabajo del curso sea de manera grupal, porque hay toda una logística detrás del desarrollo de las preguntas de cálculo que necesitamos llevar a cabo para asegurarnos de que todos tengan una planilla individual, cada uno de los grupos tenga planillas individuales, y después en los últimos 4 vamos a transformar esa modalidad a una modalidad individual donde cada quien se va a presentar a la evaluación de forma individual. ¿Ok? Todo esto por online, ¿no? Cuando digo que se van a presentar, me refiero a que van a participar de la evaluación. Lo único presencial en el curso va a ser los trabajos prácticos y la única prueba A que vamos a tener. El curso consta solo de una prueba A que captura todos aquellos contenidos que no están capturados en los seminarios o en el trabajo práctico o en el trabajo de equivalencia terapéutica. ¿Ok? Entonces son todos los otros contenidos que van a ser evaluados en la prueba A. Pero bueno, no me voy a adelantar, eso está más adelante en el calendario. En la semana 5, para que después lo revisen, van a ver que aparece acá entrega del avance del trabajo de equivalencia terapéutica. Esto es una entrega preliminar para asegurarnos de que ya como grupo están constituidos, están revisando el material, les vamos a pedir algunas cosas en particular que nos reporten, solo como para hacer un seguimiento intermedio antes de la entrega final. La profe va a profundizar sobre esto ahora cuando demos pie al trabajo de equivalencia terapéutica. Bueno, todo esto seguimos avanzando las semanas 6, 7, 8 en farmacocinética, todos esos contenidos de farmacocinética, y ya en la semana 9 comenzamos a hablar de las características biofarmacéuticas que son relevantes en el desarrollo de estudios de equivalencia terapéutica. ¿Ok? La semana 9 también es la entrega final del trabajo de equivalencia terapéutica, y luego vienen la parte de diseño experimental de estos estudios, parámetros farmacocinéticos, ya que lo vamos a haber revisado todo previamente en las semanas anteriores, en teoría y práctica de la farmacocinética. Luego esa información la van a ocupar para entender qué parámetros son utilizables en los estudios de equivalencia terapéutica. Vamos a hablar de los estudios de bioexención, estos son los estudios in vitro para lograr equivalencia terapéutica. Y entre las semanas 10 y 13, el bloque de seminario va a estar destinado para que todos los grupos que se van a constituir para desarrollar el trabajo de equivalencia terapéutica, todos esos grupos presenten vía un video que nos van a entregar a nosotros, y después nos juntamos el grupo con los profesores para hacer la evaluación de, o bueno, la defensa de las elecciones que hicieron y por qué plantean tal o cual diseño en el trabajo de equivalencia terapéutica. Entonces, nos entregan un video, nosotros revisamos ese video y nos juntamos a una ronda de preguntas y respuestas entre las semanas 10 y 13. Nuevamente esto va a haber una nómina y fechas en las que ustedes se van a tener que conectar, entrar a la sala de Zoom,
tenemos esta reunión, conversamos sobre su trabajo, y así van pasando los distintos grupos a lo largo de estas 4 semanas. ¿Ok? La semana 14, entonces, es la única prueba A que vamos a tener. Y como les decía, la prueba A va a capturar todo el contenido que no va a haber sido previamente evaluado en las otras instancias evaluativas, es decir, no incorpora el contenido de los seminarios, no incorpora los cálculos del trabajo de disolución, no incorpora el diseño de un trabajo de equivalencia terapéutica, sino todos los otros contenidos que no hemos podido evaluar a lo largo del semestre, y la semana 15, la tenemos destinada para desarrollar actividades recuperativas. Antes de darle la palabra a la profe Nela, quiero pasar al detalle de las evaluaciones en el programa. Y voy a ver el chat que estaban teniendo preguntas, comentarios. La primera semana de marzo, ¿verdad? Sí, efectivamente. No. Ya, entonces las evaluaciones calificadas, en realidad, ¿no? Las evaluaciones calificadas van a ser esta única prueba que tenemos en la semana 14, los seminarios y trabajos prácticos, un trabajo práctico que se va a desarrollar, más el ensayo o el trabajo de equivalencia terapéutica. Aquí está el desglose de los porcentajes. Tenemos que la prueba está en un 35%, los 4 controles de seminario, estos son los temas del 1 al 8 de seminario, son 4 controles, y una evaluación del trabajo práctico, es decir, 5 notas, entre comillas, que vamos a tener en ese espectro, suman el 35% del curso, o sea, cada uno de ellos va a tener un 7% de ponderación, y el trabajo del diseño del ensayo de equivalencia terapéutica corresponde a un 30% de la nota final. Entonces, el avance que va a ser entregado en la semana 5 corresponde al 30% de la nota final de todo el trabajo. El resto del 70% es el texto más su presentación y la evaluación o la defensa del trabajo, que va a ser entre las semanas 10 y 13. ¿Ok? Bueno, todo este texto respecto de las formalidades del curso, y eso lo van a poder leer. La aprobación del curso corresponde con una nota 4 en las condiciones en las que estamos actualmente funcionando. Los grupos de equivalencia terapéutica serán asignados por nosotros de manera aleatoria. Lo van a ver a través de un curso, y vamos a publicar también la nómina. Cada uno de los grupos va a recibir un medicamento del cual se tenga que hacer cargo. Y también, bueno, van a ver ahora en un curso todas las actividades o toda la documentación que ya ha subido la profe, y ahora les va a dar las instrucciones. Quiero cerrar con, bueno, por supuesto todos sabemos acá que los motivos de reprobatorios van a ser plagio, copiar en evaluaciones, el uso indebido de las tecnologías en el contexto en el que estamos, y también no haber realizado un ensayo de equivalencia terapéutica. Eso es una parte, como les decía, diametral, sustancial en el desarrollo de este curso. En el pasado hemos tenido algunas dificultades con algunos grupos que les cuesta trabajar en equipo. Entonces, sí los quiero dejar invitados a que cuando sepan cuál es el grupo en el que están convocados, utilicen la plataforma o cursos para comunicarse, o alguna plataforma que a ustedes les convenga más y se pongan de acuerdo como grupo, y que nos comenten a nosotros si sienten que tienen alguna dificultad para mantener un trabajo continuado y debido. ¿Okay? No esperen hasta el final para decirnos que están teniendo dificultades para contactar con tal o cual compañero. Nosotros, el propósito nuestro y el objetivo nuestro es facilitar que ustedes puedan trabajar como equipo y que lleven a cabo el trabajo de la mejor forma. ¿Okay? Entonces, si tienen dificultades como equipo, se acercan a nosotros y tratamos de remediarlo entre todos. ¿Ok? Bueno, sin más, le quiero dar la palabra a la profe Nela, que quería profundizar en... ¿Está ahí? Sí. Quería profundizar en los detalles del trabajo. La voy a hacer. Listo. Gracias, Javier. Bueno,
al igual que Javier, saludarlos y darles la bienvenida al curso. Este es un curso ya bastante histórico. Era, cuando uno se convierte ya en parte de la historia, es porque ya está muy viejo, ¿no es cierto? Pero mi curso de pregrado fue el primer curso que tuvo biofarmacia y farmacocinética, ¿ya? En la década del 70. Como parte de la tecnología farmacéutica 3, ¿ya? Y eso se debió a que dos de nuestros profesores, don Edison Cid y don Aquiles Arancibia, fueron muy pioneros en su área. La farmacocinética y la biofarmacia se desarrollaron fuertemente a partir de la década, fines de la década del 60, así que nosotros en la década del 70 ya lo tuviéramos incorporado en el programa nuestro fue un gran avance, ¿ya? Para la profesión y además ellos fueron pioneros en América Latina en introducir la enseñanza de estas asignaturas. Después, claro, ya se separaron en una asignatura propia, ¿no es cierto?, como biofarmacia y farmacocinética. Pero dentro de eso y de la evolución histórica que ha tenido, el tema de la bioequivalencia o equivalencia terapéutica, ahora que ya se hacen estos estudios por diferentes modalidades, ha sido un tema súper recurrente para la salud pública, ¿ya? ¿Por qué? Porque el tener medicamentos bioequivalentes permite acceder a la población a medicamentos que tienen calidad, eficacia y seguridad probada, ¿no es cierto?, pero a un costo más bajo. Entonces es un tema que es súper relevante y para nosotros como químicos farmacéuticos es un tema que nos vamos a encontrar en las distintas áreas del ejercicio de la profesión, desde en la farmacia comunitaria, cuando la gente nos pregunta qué ventajas tiene este producto bioequivalente o qué significa que un producto sea bioequivalente, hasta el rol que tenemos que cumplir ante la autoridad sanitaria cuando trabajamos en un laboratorio farmacéutico. Entonces, la idea de hacer este trabajo es que nosotros estamos seguros que ustedes cuentan con la formación necesaria como para enfrentar a través de un trabajo en equipo, ¿no es cierto?, la planificación de un estudio de bioequivalencia o de equivalencia terapéutica en general mediante una modalidad en vivo o in vitro. Y para eso, nosotros lo que pretendemos es que ustedes hagan una búsqueda bastante importante de información, pero como se trata de, digamos, podría ser que a ustedes todavía les faltaran algunos elementos, porque todavía recién están en octavo semestre de la carrera, entonces les vamos a facilitar un poco la tarea poniendo a disposición los documentos básicos del Instituto de Salud Pública respecto del tema, ¿ya? Ustedes, si van a material docente en un curso, en la página del curso, se van a encontrar con que en la parte que dice estudio de equivalencia terapéutica, van a encontrar que ya tienen una serie de documentos. Esa serie de documentos son la norma de equivalencia terapéutica chilena, que es del año 2005, más las guías que ha generado el Instituto de Salud Pública sobre estudios de biodisponibilidad comparativa, que es el estudio clásico de bioequivalencia, y los estudios de bioexención o estudios in vitro, ¿ya? Y además se van a encontrar con unos formularios del ISP, que es lo que tiene de alguna forma que llenar el laboratorio para solicitar la autorización de este protocolo, ¿no es cierto? Y que nosotros no pretendemos que ustedes llenen esos formularios, sino que es una guía para que ustedes vayan viendo qué cosas tienen que incluir en su informe o no. Entonces, para facilitar eso, en la columna, hay una columna en azul que está al lado derecho del documento, donde ustedes van a encontrar que dice sí o no, ¿ya? El sí significa que es documentación que nosotros queremos que ustedes entreguen. Y el no es que no la queremos porque ustedes no tienen cómo acceder a ella. Por ejemplo, el ISP pide la fórmula cual y cuantitativa del producto, ¿ya? Y ustedes no tienen cómo acceder a ella, ¿ya? O sea, cuando nosotros le pedimos que hagan un diseño de un estudio de bioequivalencia para tacrolimus 5 miligramos, ustedes no van a saber cuál es la fórmula de ese producto, ¿ya? En detalle, no van a saber cuáles son los excipientes, etc. Entonces, solamente refiéranse a lo que dice sí o no para incluirlo en el informe. El número de estudiantes que están inscritos en el curso, hasta hoy día en la mañana, antes de entrar a la clase, era 137, ¿ya? Yo voy a esperar hasta el final del día para ver si cambia hoy día el número, porque tenemos seleccionado todos los productos y los grupos los tengo
relativamente armados, pero me necesito comprobar que el número no está cambiando demasiado, porque si no después tengo que empezar a mover los grupos, etc. Entonces, voy a esperar hasta hoy día, al final del día, y en lo posible, cosa que mañana ya tuvieran ustedes la asignación de los grupos en los cuales tienen que trabajar, ¿ya? Dentro de este material docente hay además un archivo que dice instrucciones, ¿ya? Las instrucciones para trabajar en desarrollar este trabajo. Quisiéramos que lo leyeran con bastante detención. Creemos que hemos puesto en realidad el detalle correspondiente que nos pueda orientar para hacer este trabajo, ¿ya? Ahí dice, por ejemplo, que es muy probable que ustedes no encuentren información en la literatura científica de resultados de un estudio de bioequivalencia del producto que a ustedes les va a tocar trabajar. Y eso se debe a que los laboratorios farmacéuticos no publican esa información, ¿ya? Sin embargo, cuando nosotros nos damos cuenta que si leen la guía, la norma primero y la guía del ISP respecto del estudio, se van a encontrar con que estos estudios tienen diferentes etapas, ¿ya? Y ahí ustedes van a necesitar información, por ejemplo, de la metodología analítica, ¿ya? Y se van a encontrar con que en realidad necesitan identificar, por ejemplo, una metodología analítica de ese fármaco en plasma, que no necesariamente puede estar asociado a un estudio de bioequivalencia, pero sí a un estudio farmacocinético cualquiera. Entonces, hay información, ¿ya? Pero no necesariamente de un estudio de bioequivalencia o de bioexención. Entonces, también les pusimos ahí un poco el orden en que fueran leyendo los documentos, para que les sea más fácil. Partan por la norma, después por la guía, etc. Entonces, lean con detención ese documento primero, o sea, la norma, la guía, las instrucciones, ¿no es cierto? Y ahí se van a hacer una idea más clara de lo que tienen que hacer. Por supuesto, cualquier duda que les surja, pueden escribirnos a los correos, me pueden escribir al correo y yo se las voy a aclarar. Es un trabajo de autoaprendizaje, ¿ya? Y los trabajos de autoaprendizaje, obviamente, consideran que ustedes tienen las capacidades y el conocimiento, o sea, las competencias, como para enfrentarlo. Estamos seguros de eso porque lo llevamos haciendo este ejercicio ya varios años, siempre con buen resultado, así que no tiene por qué ser esto una excepción, ¿ya? El año pasado ya lo hicimos en esta modalidad, que no estábamos en actividad presencial, y también pudimos sortear con éxito esta etapa. Y la idea de entregárselos tan temprano, o sea, la primera semana, al inicio, es precisamente que tengan el tiempo necesario como para hacerlo con la calma y reflexión correspondiente, ¿ya? Eso es lo que quería comentar. Gracias también. Ok. Solo un comentario, Carlos dice, hay muchos a quienes no les dieron el ramo y la modificación termina mañana. Tal vez si esperamos a el final del día mañana a recibir esa nómina actualizada. Hablemos igual con Alejandro Bustamante para saber hasta cuándo efectivamente podría ser este plazo para reaccionar de acuerdo. ¿Okay? Perfecto, ya. Ya pues, María Paz levantó la mano, adelante. ¿Sí o no? Ahora sí, que no me había desilenciado. Sí. Profe, yo vivo en Santiago y yo no tengo problemas con el tema de los trabajos prácticos, pero yo quiero preguntarles y apelar a su solidaridad si pueden mover a la gente de región a la semana 5, porque como dijeron más arriba, el tema de buscar arriendo o dónde quedarse, siento que es complicado, no sé. Sí, por supuesto. Por eso dejamos abierto. Yo ya he recibido un par de mensajes al respecto de la gente que tiene circunstancias extenuantes, que nos contacte, por favor, que nos escriba y bueno, dependiendo de cuánta gente es y cuáles son sus requerimientos, lo vamos a acomodar de la mejor forma posible. La idea es que, bueno, no obliguemos a nadie a tener que incurrir en condiciones que sean extenuantes para ellos. Pero que todos puedan participar de los trabajos prácticos. Yo creo que si algo nos enseñó a hacer trabajos prácticos en el semestre pasado, que aunque fue agotador para nosotros, creo que fue muy valioso para el aprendizaje de todos. Entonces, es de nuestro interés que todos puedan asistir.
Para que esto sea un poco más organizado, profe, podría ser un formulario y ahí tiene todo en una lista más ordenada, puede ser. No sé, una idea. Gracias. Vamos a esperar a que nos contacte la gente para saber que en realidad cuántos son, porque no sabemos qué magnitud del curso pueda tener estos problemas. En el curso de tecnología farmacéutica no fue tan abundante y fue relativamente sencillo. Entonces, nada, esperemos a ver a quienes me contactan para reaccionar debidamente. Pues si es un volumen muy grande, claro, tal vez un formulario sea más sencillo para capturar información, pero si son pocos, lo estaremos viendo caso a caso. ¿Ok? Javier, yo quería mencionarles algo, que es que primero les pedimos el máximo esfuerzo tratando de adaptarse a esta situación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros, como ustedes saben, nosotros compartimos el laboratorio, lo compartimos con tecnología farmacéutica y lo compartimos con físico-química farmacéutica. Entonces nosotros tuvimos que hacer todo este cambio en el orden de la asignatura para las primeras semanas, precisamente porque las otras semanas tienen que hacer los trabajos prácticos en las otras dos asignaturas, ¿ya? Entonces, probablemente vamos a tener que, a lo mejor, si es que hay muchas personas con problemas, buscar después en esos espacios que nos dejen las otras asignaturas, poder hacer nosotros el trabajo práctico, ¿ya? Sí. Eso es lo que les quería mencionar, que más o menos para que ustedes sepan que tenemos la mejor disposición, pero que no depende solo de que nosotros Sí, movamos las cosas, ¿ya? tal cual. De hecho, elegir realizarlo a comienzos de semestre fue justamente por eso, porque hay otros cursos que tienen acumulado todo para el final, y hay otro curso que va a estar a lo largo de todo el semestre trabajando, bueno, en otro horario. ¿El laboratorio será en horario seminario? Sí, Belén. Los laboratorios, cuando les toquen, van a ser en el bloque horario del horario del seminario, pero no todas las horas de 9:15 a 1:15 para las 1. Es solo, todo ese espacio lo vamos a dividir en 3 horarios y va a ser solo el espacio de uno de esos horarios en los que tienen que asistir para poder así que todo el curso pase a lo largo de los trabajos prácticos. Durante una jornada va a pasar un cuarto. Eso, más dudas. De todas formas, mañana la profe, sí, la evaluación del trabajo práctico es un informe que se entrega después del trabajo práctico. Efectivamente, Ivana, así es. La profe Tere les va a hablar de plazos y eso, pero ustedes vienen al trabajo práctico, ejecutan el trabajo y en ese día no tienen ninguna evaluación ni de entrada ni de salida. Ejecutan, capturan la información, se llevan la información y luego desarrollan la entrega que van a hacer de manera desfasada a continuación. Igual la profe Tere va a hablar de todo esto mañana, en detalle. Bueno, antes de comenzar, ya llevamos 45 minutos en esta parte introductoria. Démonos unos 10 minutos de pausa, tengo las 11:48. Volvamos a las 11:55 para reiniciar y empezar ahora sí a ver contenidos del curso hasta el final de la jornada de hoy y ya mañana siguen con disolución. ¿Ok? Entonces, eso, volvemos a las 11:55. D'Angela. Yo me voy a retirar ahora, Javier. Sí, 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 Porque no adelante, hay más profe, no se preocupe. preguntas. Entonces espero hasta que Alejandro nos confirme el cierre definitivo para hacer De la la nómina. lista. ¿Ya? La Sí, nómina. Ok. perfecto, perfecto. Gracias. Ya chiquillos. pues, buen día. Ya, igual. D'Angela, adelante. Profe, le quería pedir si podía subir el power de la clase ahora, porque no sé si sea la única, pero voy tomando apunte en el momento. Sí, Porfis. de acuerdo, ahora va. Y creo que alguien más había abierto el micrófono, ¿o eso? Félix, adelante.
Sí, profesor, con respecto a los instructivos que subió pregrado, ¿en este ramo va a correr el 70% de asistencia obligatoria a los seminarios o algún porcentaje de asistencia? Sí, vamos a estar pasando esta lista como, o pasar lista entre comillas, ¿no? Que es como que abran la cámara y eso va a quedar grabado y después pasamos lista a partir de ahí a lo largo del proceso del seminario. Más que la asistencia, a nosotros nos importa que todos puedan participar de las evaluaciones. Les recuerdo que parte de las evaluaciones son grupales, otras son individuales. Si pierden alguna de esas evaluaciones, lo tendrán que justificar para después, en las semanas de actividades recuperativas, recuperarla. Respecto a la asistencia, sí, efectivamente vamos a estar haciendo esta práctica de pedirles que con la cámara nos muestren que están ahí o escriban en la caja del chat en ese momento. Pero sí, sí, vamos a estar haciendo eso, pero lo importante es que participen de las actividades evaluadas. O bueno, lo más importante tal vez es que no se pierdan esas evaluaciones y las que sí se pierdan las justifiquen para después poder recuperarlas a fin de semestre. Muchas gracias. Uh-huh. Le voy a bajar la mano, Félix, a menos que tenga otra pregunta. Si tiene otra, déle nomás. Y ahora estoy subiendo. Ah, lo que pregunta Tomás, sobre si se va a hacer un práctico para no perder esta experiencia, yo tengo entendido que sí. No sé si tal vez la profe Eda o la profe Karina sean quienes están como configurando ese CFG. La última vez que conversamos respecto de esto en el departamento sí estaba ese plan, ese diseño, para que les mande un correo a ellas y les pregunte si es que hay algún calendario ya para eso. Al tiro, estoy... Vamos con esto, ¿no? Llevamos una clase arriba. Y la que acabo de subir, biofarmacia y tránsito de formas farmacéuticas en el tracto gastrointestinal, es con lo que vamos a comenzar. ¿Okay? Y ahora voy a subir la segunda, que espero que podamos revisar, si no vamos a tener que robarle un poquitito a la clase de la próxima semana. Ya. Entonces vamos a partir con biofarmacia y tránsito de formas farmacéuticas. ¿Okay? Ese es el título del archivo. El PowerPoint se llama Características biofarmacéuticas del tracto gastrointestinal.
Ya, un minuto y comenzamos. Ya, bueno, como les decía, pues me están llegando mensajes respecto de las situaciones como particulares para cada quien. Escríbanos nomás, los vamos a tener en consideración, por supuesto, y los vamos a acomodar en las fechas que se pueda, ¿no? Si es que alguna, bueno, acaba de ocurrir que uno de los compañeros que está en región pasó a una fase en la que ya no hay movilidad. Si eso ocurre en la misma semana en que están citados, por supuesto que nos sientan, o sea, tenemos que reacomodar, reagendar, eso queda perfectamente justificado. Y ahí vamos a ir viendo caso a caso, como les digo, y por eso los invito a que se contacten con nosotros, a dejarlos anotados, calendarizarlos de la forma que más les convenga, y nada, pues, organizarnos de la mejor forma para todos, para que todos puedan venir al trabajo práctico, todos puedan participar en las actividades que tenemos programadas. ¿Ok? Bueno, si no le respondo ahora a los mensajes que me están llegando es porque estamos en las clases, pero terminando esto también me pongo a responderle los mensajes. ¿Ok? Ya, vamos a partir entonces con el PowerPoint que les decía, que se llama Biofarmacia y Tránsito de Forma Farmacéutica en el tracto gastrointestinal. Vamos a compartir esto. Ya, me confirman que se vea bien, ¿sí? Sí. Y profe. Gracias. Ya, entonces, como les decíamos, en la programación del Departamento de Ciencia y Tecnología, nosotros decidimos subir nuestros trabajos prácticos para que podamos, a lo largo de todo el semestre, todos los cursos puedan ocupar el laboratorio. Entonces, para darle un contexto a los capítulos de disolución, que va a ser lo más extensivo que vean durante el día de mañana, donde tienen una jornada larga para hablar de disolución, queríamos partir entonces el semestre, a diferencia de otros semestres, ya un poquito más sobre el tópico de cuáles son las características del organismo donde ocurre el proceso de disolución y que da pie después a todos los eventos de ADME, ¿no? Disolución o liberación del fármaco de la forma farmacéutica, inicia todo el proceso de absorción, luego distribución, metabolismo y excreción o eliminación, que es lo que estudiamos más en la rama farmacocinética, que vamos a empezar ya la próxima semana, entonces. Pero para poder contextualizar mejor lo que mañana conversan de disolución, es que queríamos partir con características biofarmacéuticas del tracto gastrointestinal y algunas de las características de las formas farmacéuticas que explican los procesos de biodisponibilidad de medicamentos. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a revisar hoy es desde los aspectos biofarmacéuticos en qué consiste esta diferencia entre fármaco y medicamento. Vamos a hablar de fisiología a lo largo del tubo gastrointestinal y por qué esa fisiología es relevante entonces para los estudios de disolución. Vamos a hablar de los tiempos de tránsito en cada una de las regiones del tracto gastrointestinal, las características de cada uno de los segmentos, cuáles son los distintos mecanismos de absorción y qué es lo que podríamos predecir o sobre qué escenario nos situamos cuando pensamos en farmacocinética. Y cada una de las clases, por lo menos que vamos a dictar, los profesores del curso van a tener estas láminas que consisten en que ustedes puedan hacer como un chequeo personal de qué es lo que yo debo haber aprendido de las clases que estoy teniendo, ¿no? Entonces, en los contenidos de hoy, para nosotros es importante que ustedes sean capaces al final de lograr todas estas cosas, ¿no? Identificar factores del fármaco, forma farmacéutica que pueden modificar biodisponibilidad oral. Vamos a hablar del sistema de clasificación biofarmacéutica, vamos a hablar de la regla de 5 de Lipinski, relacionar solubilidad con el proceso de absorción, entender cómo la fisiología del tracto gastrointestinal modifica la biodisponibilidad de los medicamentos o de los fármacos, más estrictamente hablando, y conocer diferentes mecanismos de absorción de los medicamentos. ¿Okay? Bueno, entonces, para situarnos un poco
de qué hablamos cuando decimos biofarmacia, ¿no? Y esto es un texto guía que, si lo necesitan, yo se los puedo mandar por correo, me lo piden y les mando la copia en PDF por correo. Tengo varios de biofarmacia y farmacocinética que les pueden servir para guiar el curso y para profundizar también en temas. La biblioteca, por supuesto, también tiene disponible, pero bueno, la biblioteca está con todas las restricciones que conocemos. Por eso les ofrezco el PDF. Pero bueno, la biofarmacia es estudiar el impacto in vitro, y esto es como una clave tal vez de la biofarmacia, es poder producir in vitro en condiciones que tenemos acá en el laboratorio. Producir condiciones que nos permitan entender y predecir qué es lo que podría ocurrir en el organismo, en condiciones normales y en condiciones patológicas. ¿Okay? A partir de las propiedades físico-químicas. Voy a, compañero con micrófono, voy a bloquear. Y sí, estoy viendo el chat, Lenny, voy a revisar después el mensajito. No se preocupe. Otro libro de Stephenson, que se titula Molecular Biopharmaceutics, dice que la biofarmacia molecular estudia la caracterización físico-química, el transporte de membrana y con eso la biodisponibilidad de los fármacos. La caracterización físico-química tiene mucho que ver con los estudios de disolución y de solubilidad, que son dos estudios bien diferentes, que como para que se lo dejen anotado ahí, los estudios de bioexención que son in vitro, la rama in vitro de los estudios de equivalencia terapéutica. Por favor, sean cuidadosos en entender bien que solubilidad es muy diferente experimentalmente y en nomenclatura también. Solubilidad es muy distinto de disolución. ¿Okay? Otro texto de Krishna dice que la biofarmacia reconoce la importancia de ADME y las propiedades físico-químicas en la formulación del fármaco. Esto, cuando ustedes sean profesionales y estén trabajando, por ejemplo, en la industria farmacéutica y tengan que formular una nueva molécula, el desarrollo de esa formulación, efectivamente, debe convocar todo su conocimiento en propiedades físico-químicas de la molécula y de los excipientes, y también las propiedades de ADME. ADME es absorción, distribución, metabolismo y excreción, que tienen que ver con el fármaco. ¿Okay? Entonces, en este panel que resume ADME en general, acá está absorción, el fármaco en circulación sistémica, en equilibrio con el fármaco en tejido, es lo que se conoce como distribución. Excreción y metabolismo son la M y la E de ADME. Todo eso contribuye al proceso de eliminación. En el curso, y lo que vamos a revisar hoy a lo largo de las sesiones, tiene que ver con lo que está pintado ahora en celeste, con el proceso de liberación y disolución, que es lo que van a profundizar mañana, y después la parte de ADME es lo que tratamos de modelar con las ecuaciones que vamos a ir revisando en toda la parte de farmacocinética. ¿Okay? Todo lo cual lleva eventualmente a que podamos observar el efecto clínico o el efecto terapéutico, sí. Todo el trabajo y todo el estudio y todo lo que ustedes van a aprender en este curso tiene como propósito que ustedes puedan enfrentar la revisión de un régimen terapéutico desde el conocimiento farmacocinético, de la fisiología del organismo, de la individualidad del paciente, y entonces que con todo ese conocimiento ustedes puedan o modificar una terapia si es que observan que hay algún problema en la dosificación o en el régimen de administración, o puedan formular mejor un medicamento si están trabajando en industria, etc. Y bueno, nos vamos a centrar esencialmente, en la parte de biofarmacia se centra en estudiar la relación físico-química entre estos dos aspectos, proceso de liberación, disolución. Hay estudios de absorción in vitro o ex vivo que también se pueden hacer, y con ese conocimiento poder predecir cómo el fármaco va a entrar en circulación sistémica. Entonces, un medicamento, una forma farmacéutica, una tableta, un comprimido como el que vemos acá, los que vinieron ustedes al laboratorio a fabricar en Tecnofarmacéutica, ya sabrán que no es solo el fármaco, ¿cierto? Los que vinieron acá y pesaron, se acuerdan que
el principio activo era solo una fracción de todo el medicamento, de toda la forma farmacéutica. Entonces, lo primero que tiene que ocurrirle a esa forma farmacéutica es que se disgregue en partículas más pequeñas, ¿cierto? Partículas sólidas del fármaco. Esto quiere decir que aún no se han disuelto. Y luego ocurre el proceso de disolución. Entonces, esas partículas sólidas, estos cristales del fármaco, comienzan a disolverse de acuerdo a las características del medio de disolución. Y una vez que el fármaco está en solución, es que puede ocurrir el proceso de absorción. ¿Ok? Y esto es clave, ¿eh? Va a ser clave cuando lo conversemos a partir de la próxima semana en farmacocinética, va a ser clave cuando lo conversen mañana en el estudio de disolución, el entender que las moléculas de fármaco que el paciente puede aprovechar terapéuticamente son aquellas que se disuelven. Es decir, si la tableta tiene extremadamente alta dureza y no se desintegra y no libera el fármaco y es excretada prácticamente tal cual, esa forma farmacéutica no fue eficaz, ¿cierto? Porque no liberó, no entregó las moléculas de fármaco en solución que eran necesarias para poder ejercer el efecto terapéutico deseado. Entonces, esto es para reforzar aquellas moléculas que pueden proceder por el proceso de absorción, son aquellas moléculas del fármaco que están disueltas, las que están en solución. Si no hay fármaco en solución, no va a haber biodisponibilidad y por lo tanto no va a haber eficacia terapéutica. Y bueno, la absorción oral está dada o la entendemos más globalmente como la absorción en el lumen del tracto gastrointestinal, específicamente en el intestino delgado, o más mayoritariamente en el intestino delgado. Por supuesto que hay fármacos que tienen otras ventanas de absorción, pero en general vamos a pensar que por difusión simple, el grueso de los medicamentos es absorbido a través del intestino delgado, por la forma en la que está fisiológicamente construido, ¿no? El intestino delgado, recuerden que tiene todas estas vellosidades y en cada una de estas como apéndices de la pared intestinal existen estas microvellosidades, puesto una capa de células del epitelio intestinal y esta monocapa presenta estas microvellosidades y entonces todo esto contribuye a que la superficie de contacto disponible para que el fármaco pueda ser absorbido es muy grande y entonces que tenga más chance, haya más eventos posibles de que las moléculas puedan proceder por el proceso de absorción. Y una vez que ingresan a las capilaridades sanguíneas y por ahí se van a la circulación enterohepática y pasan primero por el hígado y luego del hígado, después de este efecto de primer paso hepático, salen a la circulación sistémica. Y bueno, les comentaba, porque y si vinieron a hacer el trabajo práctico de Tecno, sabrán que el medicamento o la forma farmacéutica, y estos son términos intercambiables, ¿no? Medicamento y forma farmacéutica, es lo que el paciente tiene en sus manos. Es alguno de estos dispositivos o estos materiales que se tienen acá, ¿cierto? Comprimidos, cápsulas, líquidos, semisólidos, inhaladores, supositorios, todo esto son formas farmacéuticas que es equivalente a medicamento, ¿ok? Pero no es equivalente a fármaco. Fármaco es el principio activo, ¿ok? El API, que también API se le conoce mucho en la industria farmacéutica por el nombre en inglés de principio activo o ingrediente activo. Fármaco o droga también se refiere siempre a la molécula, la estructura molecular responsable del efecto y que está embebido en una matriz de excipientes, y esa matriz de excipientes podrá o no tener un proceso adicional para transformar esos materiales en lo que vemos como forma farmacéutica o como medicamento, y que es lo que el paciente recibe cuando va a la farmacia, le entregan una serie de medicamentos, ¿no? De formas farmacéuticas donde el fármaco está contenido dentro de esos medicamentos. Entonces vamos a estar revisando esta interacción entre propiedades físico-químicas del fármaco, la forma farmacéutica y ruta de administración, y cómo todo esto interacciona o interactúa
para dar cuenta de la biodisponibilidad del fármaco. El concepto de biodisponibilidad tiene que ver con, bueno, el nombre un poco lo anticipa, ¿no? Es la disponibilidad biológica que se puede aprovechar del fármaco que es administrado. Entonces, imaginemos que entregamos una tableta de 100 miligramos de un fármaco A. Pero luego, en circulación sistémica, solo detectamos que se pudo aprovechar 80 miligramos de ese fármaco, que en circulación sistémica solo alcanzaron a llegar 80 miligramos. Eso quiere decir entonces que ese medicamento que se administró logró una biodisponibilidad del fármaco del 80%, porque del 100% que se administró, solo 80 alcanza la circulación sistémica, y la biodisponibilidad es la relación entre lo que yo puedo capturar en circulación sistémica versus lo que se administró. Entonces, cuando decimos biodisponibilidad oral, tiene que ver con una administración oral. Pensemos en una tableta, estos mismos 100 miligramos, capturamos o encontramos 80 miligramos de circulación sistémica, entonces 80 sobre 100 es el 80%, o 0,8 convertido a porcentaje es el 80% de lo que se administra. Entonces, si administráramos 200 miligramos y esto escalara de manera lineal, deberíamos encontrar 160 miligramos en circulación sistémica, ¿cierto? Nuevamente el 80% de biodisponibilidad. Las rutas de administración son en realidad súper diversas. Hay tantas rutas de administración como partes del cuerpo hay, ¿cierto? De administración ocular, transdérmica, inhalables pulmonares o administraciones nasales, administración en los oídos, lo que sea, ¿cierto? Pero tal vez la más clásica o con la que más conecten los pacientes es la administración oral. Es como el tipo de administración a la que ellos tal vez estén más habituados. Y otra que vamos a revisar mucho es la administración intravenosa. La administración intravenosa, cuando hablamos de biodisponibilidad, es aquel tipo de administración que define siempre el 100% de biodisponibilidad, porque básicamente lo que yo estoy haciendo es tomar estos 100 miligramos que les dije que administramos en una tableta y que luego de administrar por la vía oral obteníamos un 80% de biodisponibilidad, porque solo 80 aparecían en circulación. Bueno, la administración inyectable se salta todas las barreras de absorción y literalmente inyecta en la circulación sistémica. Entonces, siempre la biodisponibilidad intravenosa debería ser del 100%, porque de todo el fármaco que yo estoy disponiendo, todo lo voy a entregar en circulación sistémica. Ya, sobre el sistema de clasificación biofarmacéutica, esto es un sistema que nos permite clasificar de grueso modo, pero en una forma en la que vamos a poder predecir algunos aspectos de los fármacos que van a ser útiles para determinar, por ejemplo, el régimen de administración o diseñar la formulación y cómo vamos a enfrentar la tarea de formular una forma farmacéutica para un fármaco que sea de alguna de las 4 clases. Y el sistema de clasificación biofarmacéutica es bien sencillo, categoriza a toda la farmacología que conocemos, esencialmente la de síntesis química, las moléculas pequeñas. Ya péptidos y proteínas y moléculas biotecnológicas no pueden ser clasificados utilizando esta herramienta, ¿ok? Pero a la farmacología de síntesis química la permite clasificar en cuanto a solubilidad y permeabilidad, porque son estos 2 parámetros clave en poder entender cómo va a funcionar, cómo va a proceder la biodisponibilidad del fármaco. Y bueno, se origina este sistema porque la administración a través del tracto gastrointestinal se entiende principalmente que va a ser, o que su proceso de absorción va a ser vía difusión pasiva. Eso quiere decir que es gobernado, el proceso de absorción va a ser gobernado por cuánto fármaco hay en solución. Recuerden que la difusión pasiva es cuando yo tengo una barrera,
permeable separando dos compartimentos y tengo una alta concentración en un lado, esto genera un alto gradiente de concentración o una diferencia de concentración muy grande, donde acá tengo alta concentración y acá no tengo concentración. Entonces la difusión siempre va a ser en la dirección de alta concentración a baja concentración en favor de la gradiente de concentración. Entonces, si el fármaco difunde fácilmente o más difícilmente, vamos a poder predecir cómo va a ser la biodisponibilidad de esa molécula si pensamos solo en la dimensión de permeabilidad. Y estas son las formas en las que se definen los dos parámetros. La solubilidad es que la solubilidad es alta cuando la máxima dosis la podemos solubilizar en 250 ml de medio acuoso en el rango de pH de 1 a 7,5. ¿Ok? Si el fármaco es altamente soluble en todo este rango de pH, se va a clasificar como un fármaco de alta solubilidad. Y alternativamente, pues, si no logra esa solubilización en estas condiciones, va a ser considerado de baja solubilidad. Y la permeabilidad es una medida del proceso de absorción. Y esto se puede aproximar con distintas metodologías. El estudio de la permeabilidad se puede hacer in vitro en cultivos de una monocapa que simule el epitelio intestinal. Las células clásicas son las llamadas células CACO2, que son unas células de cáncer colorectal, pero que cuando se cultivan como monocapa es un buen simulador del proceso de absorción intestinal. Entonces la permeabilidad se va a definir como alta cuando la absorción o este proceso difusional a través del estudio de permeabilidad es del 90% o más, y baja si es que es menos que el 90%. Para estudiar solubilidad hay distintas maneras. El método más clásico es el método del matraz agitado, que es básicamente tomar un matraz, echar un exceso de sólido y dejarlo en agitación hasta alcanzar la condición de equilibrio. Esto quiere decir que todavía quede sólido en la solución. Después se filtra el sólido y se cuantifica la cantidad que está libre de sólido por un método analítico, y con eso se define la magnitud de la solubilidad. Y después se contrasta, pues esa solubilidad más grande o más baja que la dosis más alta en 250 ml de el medio de solubilización. ¿Ok? Y también, bueno, hay distintas condiciones para estudiarlo, pero insisto, el método clásico, el método del matraz agitado. En cuanto a los estudios de permeabilidad, el clásico que les decía era estudiarlo a través de células CACO2, esto es un cultivo, una monocapa, pero también existe un sistema de perfusión in situ, que esto es un modelo in vivo, en un modelo animal. Se pone una sonda directamente en el intestino por donde se entrega fármaco en solución en el intestino, y luego arriba abajo se ve cuánto fármaco deja de aparecer, porque si yo pongo, no sé, los mismos 100 miligramos que hemos estado hablando, y río abajo del proceso de absorción, en el colon, por ejemplo, vemos que quedan solo 20 miligramos, los otros 80 se entiende que ingresaron a la circulación sistémica. Entonces tenemos este mismo 80% de biodisponibilidad. Hay distintas formas de configurar ese experimento de perfusión in situ, ¿eh? Y lo otro ya son modelos animales, una administración convencional, y después ver en circulación sistémica cuánto va apareciendo. La permeabilidad en CACO2 yo creo que está muy masificada ya en la literatura, en el sentido de que es relativamente sencillo encontrar investigación que sistematice estos estudios o donde haya tablas gigantes donde muestren la magnitud de biodisponibilidad, o perdón, de permeabilidad a través de estas células. ¿Okay? Los estudios son hechos usualmente en estas celdas de Transwell, donde tenemos este reservorio como una U en azul, que tiene esta porosidad por debajo, y sobre la cual se monta la monocapa de las células CACO2. Entonces, se tiene la monocapa, y la única forma en la que el fármaco podría pasar desde este compartimento apical a la parte vasolateral,
es la parte B marcada acá, la única forma en la que podría pasar es si es absorbido a través de esa monocapa. Entonces ahí uno pone 100 miligramos, empiezo a capturar cuánto aparece del otro lado, eventualmente aparecen 80 miligramos, entonces tengo una absorción o una permeabilidad del 80% en este experimento. ¿Ok? Y esto es un poco de literatura de un estudio de permeabilidad en CaCO2 con distintas moléculas como se muestran acá. Y distintas correlaciones para ver qué características de los fármacos dan cuenta de el proceso de absorción humano, porque acá tenemos permeabilidad en CaCO2 versus permeabilidad en yeyuno humano. Entonces, si hay o no una correlación, quiere decir que este experimento de permeabilidad es tanto mejor o peor, dependiendo de si existe esa correlación o no. Ya. Nuevamente, sistema de clasificación biofarmacéutica, o BSS, que es donde lo van a encontrar en la literatura, clasifican 4 grupos de manera súper sencilla en estas 2 dimensiones, en permeabilidad y en solubilidad, y a cada uno le asigna un valor de alto y bajo. Entonces, en cuanto a solubilidad, hacia la izquierda aumenta la solubilidad y hacia la derecha baja la solubilidad, y la permeabilidad hacia arriba aumenta y hacia abajo disminuye. ¿Ok? Entonces, el grupo que tiene alta permeabilidad y alta solubilidad va a ser el grupo 1. Y este grupo, si a ustedes les llega, si están trabajando en la industria farmacéutica y les dicen, formúlame esta molécula para administración oral, y ustedes van a la literatura y ven que una molécula clasificada en el grupo 1 es lejos el tipo de molécula más sencilla de formular, ¿no? Porque no hay ninguna barrera que atravesar, pues se va a disolver fácilmente y se va a absorber fácilmente. Bacán. Entonces, los del grupo 1 del sistema de clasificación biofarmacéutica, entre que además que son aquellas más sencillas de formular, también son aquellas que son susceptibles de los estudios in vitro de bioequivalencia. Los estudios de bioexención o presentar bioequivalencia o equivalencia terapéutica in vitro, lo que quiere decir es que el laboratorio farmacéutico se puede eximir de hacer un estudio in vivo en humanos, que son mucho más lento y mucho más caro que hacer el estudio in vitro. Entonces, para el laboratorio farmacéutico es mucho más conveniente poder presentar evidencia in vitro de la equivalencia terapéutica, pero solo las moléculas del grupo 1 van a ser susceptibles de este tipo de presentaciones. Si ya aparecen en otros grupos, a veces sí, a veces no, y ahí, bueno, las guías les van a enseñar respecto de cuáles son estas excepciones y después, más adelante en el curso, lo vamos a revisar en detalle. Pero si no pertenecen al grupo 1, ya están más complicados de ser presentados como para una bioexención. ¿Ok? Porque los grupos 2, 3 y 4 algún tipo de problema tienen. El grupo 2 tiene buena permeabilidad porque está arriba en el eje de permeabilidad, pero tiene baja solubilidad porque está aquí a la derecha. ¿Ok? Dijimos que la solubilidad aumenta en la dirección de la flecha aquí. Entonces, alta permeabilidad, pero baja solubilidad. Por otro lado, tenemos el grupo 3, que tiene buena solubilidad, pero tiene baja permeabilidad. Y entonces, desde la tecnología farmacéutica y el proceso de formulación, uno tiene distintos excipientes para poder facilitar la eficacia de los distintos grupos del sistema de clasificación biofarmacéutica. Y el grupo más complicado de formular y el grupo más complicado de demostrar equivalencia terapéutica es el grupo 4, porque tienen baja permeabilidad y baja solubilidad. ¿Ok? Entonces, un esfuerzo tecnológico para poder formularlo importante, junto con facilitar el proceso de absorción de alguna manera, en la misma formulación por lo general. Entonces, para poder analizar los aspectos biofarmacéuticos relevantes para estudiar la biodisponibilidad, vamos a aproximarnos desde distintas perspectivas físico-químicas. Vamos a hablar primero de la regla de 5 de Lipinski. ¿Qué quiere decir ese nombre? Porque tiene una lógica. Las propiedades ácido-base de las moléculas
la partición hidrofílica lipofílica, todo esto está contenido dentro de las reglas de Lipinski, la solubilidad intrínseca, y vamos a hablar un poco de sales polimorfos y sólidos amorfos. Todo esto también dando cuenta de la estabilidad de las moléculas, pero esto más, como les decía, pues parte de la revisión que hicieron antes en la Tecno o más importantemente en fisicoquímica farmacéutica. Permeabilidad ya hemos visto que es relevante para entender la biodisponibilidad, y también hay bioquímica que es importante sobre todo en los procesos metabólicos. ¿Okay? No vamos a revisar eso en detalle en esta clase, pero sí tienen que mantener el radar encendido porque esta parte de las rutas metabólicas y la susceptibilidad a enzimas, existe siempre una posibilidad, pero hay moléculas que sí son susceptibles y otras que no son susceptibles, o unas que son susceptibles de algunas enzimas y otras que no responden a esas enzimas. Entonces, esa parte es más un análisis caso a caso. ¿Ok? Ahora, sobre la regla de 5 de Lipinski, se llama así porque cuando las propone Lipinski, que es uno de los autores de este artículo donde se presentan estas variables a analizar, indica que estas 5 máximas son algún múltiplo de 5, y por eso se llama la regla de 5 de Lipinski. Porque, fíjense, son 4 parámetros que nos permiten poder predecir si es que el fármaco tendrá buena absorción o no. Entonces, si el número de donantes de puentes de hidrógeno es menor a 5, el número de aceptores de puentes de hidrógeno es menor a 10, o el peso molecular es menor a 500 Dalton, o el log P es menor a 5, entonces se predice que el fármaco tendrá una buena absorción. Entonces, cuando ustedes, nuevamente en el escenario que están en la industria farmacéutica y les dicen, tenemos que formular esto, pueden someter esa molécula a este análisis de la regla de 5 de Lipinski para poder predecir desde las propiedades físico-químicas cómo podría ser el proceso de absorción o cuán eficiente podría ser el proceso de absorción de esa molécula. ¿Okay? Si es que no hubiera evidencia al respecto en la literatura, pues si es que fuera una molécula nueva o relativamente nueva. Bueno, los puentes de hidrógeno no los vamos a revisar en su definición química, ¿no? Solo necesito que sean capaces de, cuando miremos una molécula, que puedan identificar cuáles van a ser los donantes de los hidrógenos para el puente de hidrógeno y cuáles van a ser los aceptores para establecer el puente de hidrógeno. Entonces, el electronegativo, siempre va a haber un hidrógeno conectado a un electronegativo y ese hidrógeno va a ser el que puede ser donante para el puente de hidrógeno, mientras que el átomo electronegativo va a ser el que pueda aceptar el enlace de puente de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, esto es ácidos nucleicos. Y acá tenemos el nitrógeno que puede contribuir con un hidrógeno, o esto es un NH2, ¿no? Uno de esos hidrógenos puede contribuir siendo donado para establecer el puente de hidrógeno con este carbonilo que es más electronegativo. Y así habría que ir evaluando la estructura molecular que tenemos enfrente para ir contando el número de, como decía acá, el número de donores de puentes de hidrógeno y el número de aceptores de puentes de hidrógeno. ¿Okay? Entonces, los donores de puentes de hidrógeno siempre van a ser hidrógenos conectados a un átomo electronegativo, mientras que los aceptores van a ser átomos electronegativos disponibles para poder interactuar en establecer un puente de hidrógeno. Respecto del log P, el log P es el logaritmo de esta fracción que está acá, ¿cierto? El logaritmo de la concentración de la molécula en octanol. Se desarrolla un método analítico, se muestrea y se cuantifica esa concentración sobre la concentración de el fármaco que estamos estudiando en agua. Se establece esa
relación de concentraciones y es el logaritmo de esa relación de concentración, ¿cierto? Log P también conocido como el índice de partición del fármaco, en esta fase acuosa y la fase oleosa representada por el octanol. El log P es la relación de especie neutral, ¿ok? La especie neutral en octanol, mientras que el log D es la relación de concentración de especies totales, tanto en octanol como en buffer acuoso. Entonces, la regla de 5 de Lipinski utiliza el log P, pero también se puede usar en función del log D, porque puede cambiar. El log P, fíjense que puede cambiar dependiendo del pH. Acá tenemos, perdón, el log D. Acá tenemos diclofenaco en estado neutral y diclofenaco ionizado. ¿Ok? Entonces, si sobrepasamos el pH, a partir de, en este caso, como un pH 5 o 6 se produce este cambio, entonces pH más ácidos van a tender a la forma no ionizada, ¿cierto? Un ácido a un pH más bajo que su pKa está en forma no ionizada. Entonces el log D va a ser alto porque yo voy a tener una alta partición de concentración de fármaco en la fase oleosa. En cambio, si yo aumento el pH y ionizo entonces el ácido y lo pongo en su forma de carboxilato, voy a encontrar más especies ionizadas ahora en la fase acuosa y entonces eso hace disminuir el log D en este caso, cuando sí consideramos todas las especies no ionizadas y las especies ionizadas. ¿Ok? Entonces aquí ya se va introduciendo un poco el efecto del pH sobre tanto la partición como la solubilidad. ¿Ok? Entonces, dependiendo de esas condiciones de pH, también se puede modificar la predicción o establecer esta regla de 5 de Lipinski y, por supuesto, también la biodisponibilidad de la molécula. Entonces, bueno, les voy a dejar esta lámina y la otra para que ustedes tengan como ejemplos algunas moléculas y puedan hacer la relación entre biodisponibilidad oral, que aparece acá como porcentaje, 40% para la ampicilina, 0,7% para el alendronato, y después vean, por peso molecular, estos dos son menores que 500, entonces cumpliría la regla de menor a 500 para buena biodisponibilidad oral. Luego, en aceptores de puentes de hidrógeno y donantes de puentes de hidrógeno, empiezan a ocurrir estas diferencias y, bueno, el log P, que en este caso ambos son log P, solo en la lámina siguiente aparece algún log D 7,4, es menor a 5, pero las diferencias entre aceptores y donores de hidrógeno es lo que hace una diferencia en la biodisponibilidad oral. Hay una pregunta de Sharin. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Tenía una duda que cuando usted hablaba de que en el diclofenaco, cuando a pH más ácido tendría que ser más como la forma ionizada, estaría más No como ionizada. en la parte no ionizada, en la parte del octanol, lo había dicho, ¿cierto? Claro. Como en la parte oleosa. Claro. ¿Es eso? Sí. Sí, porque ya, entonces la parte más no ionizada estaría como en la parte oleosa de la solución. Exacto, claro. Ah, ya, era eso. Gracias. Sí, no, bien, me sirve para reforzar eso. Las moléculas ionizadas siempre van a tender a tener una preferencia por la fase hidrofílica. El agua puede acomodar mejor moléculas ionizadas. Le voy a bajar la mano, Sharon. Entonces, si la molécula es ionizada o se puede ionizar, dependiendo del pH, vamos a tener más moléculas en solución acuosa que en la fase oleosa, en el experimento octanol-agua o en la fase oleosa en el organismo. Entonces, si es muy hidrofílica, puede que tengamos problemas también para la absorción, porque no va a poder hacer el tránsito a través de la barrera difusional. Pero luego, si es muy lipofílica, también vamos a poder tenerla disuelta. Entonces, siempre hay un balance ahí que se tiene que establecer entre propiedades lipofílicas y hidrofílicas. Bueno,
Evalúen ampicilina, alendronato, acá también está desmopresina, esto, aunque es un derivado peptídico, igual lo podemos estudiar en el contexto de la regla de 5 de Lipinski, pero como claramente su peso molecular es muy alto y tiene un número de aceptores y de donores de hidrógenos muy alto, o sea, es fácil de explicar su baja biodisponibilidad ahora. ¿Okay? Entonces vean estas moléculas, traten de reproducir estos números, cuenten que ustedes sean capaces de contar estos mismos 6 aceptores de hidrógeno, estos mismos un donante de hidrógeno, y bueno, estos son datos tabulados, y el peso molecular, claro, no lo calculen, sino lo pueden buscar, para tratar de hacer este procedimiento de analizar la regla de 5 de Lipinski. Pero bueno, las reglas de 5 de Lipinski no son un predictor absoluto de cuán buena va a ser la absorción de los fármacos. ¿Okay? Y eso es porque no considera todas las variables que influyen en el proceso de absorción. Pues ya hablamos de que tiene limitantes, ya que considera el log P, y no considera el log D, tiene esa primera limitante del equilibrio ácido-base, pero hay otras reglas, las reglas de Weber, este es otro paper que también se ha popularizado, incorpora un poquito más de variables, por número de enlaces rotatorios, suma de aceptores y donantes de hidrógeno, o la superficie polar. Pero aún así, grado de ionización o pKa no está considerado en ninguno de los dos, el posible metabolismo enzimático, es decir, si hay metabolismo en el lumen del tracto gastrointestinal o en las paredes del epitelio, ¿sí? Esos posibles eventos no están considerados en la regla de 5 de Lipinski. Transportadores de membrana que pueden facilitar el proceso de paso del lumen hacia circulación sistémica tampoco está considerado. En el proceso de disolución tampoco están incorporados la dimensión de polimorfo. Entonces, bueno, la regla de 5 es solo una guía para una evaluación preliminar. No es una predicción absoluta de cómo esto va a ocurrir. Profesor, ¿Sí? ¿es solo para vía oral? No es solo para vía oral, pero está pensada en el contexto de administración oral, así emerge, ¿no? Pero se puede explorar a otras vías de administración donde tenga que ocurrir un proceso de absorción. Y esto es todas las no inyectables. Administración pulmonar, si es que queremos un efecto sistémico, llega sólido al pulmón, se tiene que disolver y tiene que ser absorbido. Administración nasal, se dispone el fármaco en la cavidad nasal y tiene que proceder por el proceso de absorción, etc. Entonces, aunque son conceptos que emergen en el contexto de la administración oral, sus principios y como la predictibilidad o estos parámetros que uno utiliza para ver si es que va a tener buena absorción o no, se podrían extrapolar a otras rutas de administración. Otra pregunta acá. Sí. Exactamente. Tomás justamente hace un comentario respecto del omeprazol y todas estas variables que no están consideradas en la regla de 5 de Lipinski. Y yo creo que el énfasis entonces que tenemos que hacer es tomar la regla de 5 de Lipinski como una guía preliminar para aproximarnos al problema biofarmacéutico que tenemos delante, pero no quedarnos solo con eso como un buen predictor de cómo va a resultar esto. Hay que mirar todas esas otras variables que no están contenidas en el análisis de la regla de 5. ¿Okay? Bueno, en cuanto a disolución y solubilidad, no voy a profundizar todo respecto del estudio de disolución, pero sí algunas cosas que tienen que ver con el proceso o qué es lo que está ocurriendo físico-químicamente para que haya fármaco en solución. Entonces, si nos aproximamos a una tableta ahí, estamos mirando acá el borde del sólido, tenemos aquí una interfaz sólido-líquido y acá en el seno de la solución el líquido que va capturando moléculas del sólido que dan cuenta de la concentración. Entonces, en el entorno del sólido siempre tenemos acá en la pared más cercana la concentración de saturación. Esto es que
el frente de solvente más cercano al sólido que se está disolviendo tiene esta muy gran concentración en su inmediatez y va disminuyendo a medida que avanzamos en esta capa de sólido líquido, como este gel, entre comillas, que se está disolviendo, va disminuyendo hasta que llegamos a la concentración que estamos observando en el seno de la solución. Entonces, a medida que avanza el proceso de disolución, va creciendo la concentración. Miren, hagamos una pausa de 3 minutos, sí, hagamos una pausa de 3 minutos, vengo al tiro y volvemos. Ya, perdón, emergencia del laboratorio. A ver, ¿dónde habíamos quedado? Y bueno, ya estamos llegando al final de la clase A. Entonces creo que nos vamos a quedar con la parte de disolución por ahora. Dame un segundo. Y vamos a retomar la próxima semana, después del contenido que vean con la profe Tere. Ya. Estábamos entonces en el frente de disolución, la diferencia de concentración entre la primera capa que se está disolviendo del sólido, que está en una muy alta concentración, y la concentración en el seno de la solución. Y mientras hay una diferencia entre los dos, va a haber una motivación físico-química para que el fármaco siga disolviéndose. Si es que se igualaran, fíjense en esta relación. Si es que se igualara la concentración en el seno del líquido con la concentración de saturación, esta diferencia sería 0, este cociente sería 0, y entonces la velocidad de disolución sería 0. En ese momento, el fármaco ya no se podría disolver más, cuando se alcanza esa concentración de máxima en equilibrio, que es la concentración de saturación o solubilidad en esas condiciones de presión y temperatura. Las condiciones zinc, y mañana yo espero que lo puedan profundizar, y si no, le preguntan a la profe Tere qué significa trabajar en condiciones zinc o en condiciones no zinc, tiene que ver con que la máxima concentración que se pueda alcanzar en el vaso de disolución, porque esto, cuando uno habla de condiciones zinc y no zinc, se está refiriendo a las condiciones en las que hace el estudio de disolución. Entonces, realizar el estudio de disolución en condiciones zinc significa que la concentración máxima que puedo alcanzar cuando se disuelve todo el medicamento, cuando se disuelve todo el fármaco que está en el medicamento, es siempre muy baja respecto de la solubilidad. Entonces, esa diferencia nunca va a modificar el proceso, nunca va a modificar la velocidad de disolución. ¿Okay? Pero si se realizan condiciones no zinc, puede que sí haya una cercanía entre lo máximo posible que se pueda disolver y la solubilidad de ese fármaco en ese líquido en esas condiciones experimentales. Y un estudio de disolución se puede hacer en ambos escenarios dependiendo de las características del fármaco y, no, principalmente de acuerdo a las características del fármaco, tal vez de acuerdo a la formulación misma. Ricardo, tengo una pregunta, adelante. Hola, profe. Sí, ¿podría repetir eso de las condiciones zinc y no zinc? Sí, Que yo no lo obvio. entendí. Ok, Ya, gracias. parece que sí, aquí hubo harta confusión. Ya. Condiciones zinc y no zinc. Entonces, cuando decimos que un estudio de disolución se va a realizar en condiciones zinc o en condiciones no zinc, tiene que ver con cuán cerca de la concentración de saturación o cuán cerca de la solubilidad del fármaco en ese volumen se puede llegar con un medicamento. Entonces, pongamos un ejemplo práctico. Tenemos los mismos 100 miligramos que venimos hablando desde el comienzo, en una tableta.
y vamos a hacer el estudio para efectos de simplicidad matemática en 1 litro. ¿Ok? Y digamos que la solubilidad del fármaco es, a ver, si tiramos los 100 miligramos en 1 litro, digamos que su solubilidad sea de, no sé, 1000 miligramos, 1 gramo por litro. Entonces, en ese mismo litro donde yo voy a hacer el experimento, yo podría contener hasta 1000 miligramos, pero solo estoy poniendo 100 miligramos, ¿cierto? Eso quiere decir que, aunque se disuelvan todos los 100 miligramos, yo nunca voy a estar cerca de la concentración de saturación. Entonces, el efecto de que disminuya la velocidad de disolución solo porque ya me estoy acercando a la condición de saturación, nunca lo voy a ver. Porque cuando pongo un comprimido en ese líquido, lo máximo que puedo disolver son 100 miligramos, pero yo podría disolver hasta 1000. Entonces, nunca voy a ver el efecto de estar cerca de la condición saturante. Esas son las condiciones zinc, donde nunca estoy cerca del efecto de trabajar en condiciones saturantes. Y alternativamente, las condiciones no zinc es todo lo contrario. Imagínense que este mismo medicamento, pero otro medicamento de 100 miligramos, tiene una solubilidad de 100 miligramos por litro. Entonces, si la solubilidad es 100 miligramos por litro y yo estoy poniendo un medicamento que me podría disolver eventualmente 100 miligramos, si estoy en un escenario donde lo máximo posible que voy a disolver está cerca de la concentración saturante, o bueno, es la concentración saturante, ¿cierto? Eso quiere decir que en el estudio de disolución, cuando yo mido la velocidad de disolución, voy a estar viendo ese efecto de enlentecimiento porque me voy acercando al límite de concentración saturante. Entonces, yo puedo partir bien rápido el proceso de disolución cuando tengo poco fármaco en el seno de la solución. Cuando tengo, no sé, 5 miligramos, voy rápido, 10, 15, 20, 25. Pero cuando me acerco a 80, 85, 90 miligramos, me estoy acercando al límite de los 100 miligramos. Y cuando nos acercamos al límite de la solubilidad, el proceso siempre se enlentece, de acuerdo a esta ecuación. Se va haciendo cada vez más lento. Y esas son las condiciones no zinc, las condiciones donde trabajamos con un volumen que no nos permite estar lejos de la concentración de saturación. ¿Y en qué escenarios puede ocurrir esto? ¿Se acuerdan de los fármacos clase 2 y clase 4? Los fármacos clase 2 y clase 4 son fármacos de baja solubilidad. Entonces, a lo mejor los disolutores, lo máximo de volumen que toleran son 1000 ml, 1 litro. Y a lo mejor la solubilidad es tan baja que esos 1000 ml igual me obligan a trabajar en condiciones cercanas a las condiciones saturantes. Y por eso a veces incluso la farmacopea permite hacer experimentos en condiciones no zinc. Esas condiciones zinc son las que ocurren en el organismo entonces. O sea, las condiciones zinc nunca aplican para el análisis fisiológico. La condición zinc es una forma de describir el estudio de disolución. Cuando estén trabajando en la industria y le digan a un estudio de disolución de esto, usted pregunta, ¿y es en condiciones zinc o no zinc? O la farmacopea va a decir, ¿en condiciones zinc o no zinc? Tiene que ver con, solo tiene que ver con la relación entre la solubilidad máxima y la dosis que va a poner a disolverse. Entonces, para lograr condiciones zinc, puede modificar las características del medio y hacerlo como un mejor disolvente del fármaco, y entonces esa barrera de los 100 miligramos subirla y tal vez transformarla en, no sé, 300 miligramos. Porque uno cambia el medio, hay cierta margen de tolerancia de moléculas que uno puede poner en el medio para modificar las propiedades disolutoras del medio. O disminuir la dosis. Y en vez de poner 100 miligramos a disolver, pongo 10 miligramos a disolver. El problema ahí es que puede ser poco representativo de la forma farmacéutica, o podemos entrar en problemas analíticos, que no logro detectar concentraciones tan bajas. A ver, otra pregunta. Sí, Tomás,
lo que pone condición zinc, trabajo sin efecto de concentración sobre velocidad de disolución. Sí, eso es un buen resumen. Y Francisco, se podría decir que zinc depende netamente de la cantidad de fármaco a estudiar y las no zinc dependen del volumen que se quiere trabajar. Lo que pasa es que en el volumen no tenemos mucha flexibilidad de trabajo, ¿no? El equipo de disolución y las farmacopeas compendian vasos cuyos volúmenes máximos son 1000 ml, y de ahí para abajo. Lo normal son 900 ml, y hay algunos vasos de bajo volumen, como de máximo 300 ml. Entonces, en la práctica sí tiene sentido lo que dice, porque las no zinc dependen del volumen que se quiera trabajar, pero no tenemos mucha flexibilidad de elección de volumen. ¿Cómo se logra en un estudio una condición zinc? Como les decíamos, por lo general los estudios van a ser siempre en condiciones zinc, a menos que exista este riesgo de estar cerca de la concentración saturante. No, en lo que estamos hablando, Carlos, no se considera el proceso de absorción y cómo ese proceso va retirando fármaco, porque en un estudio de disolución solo tenemos un frasco que va disolviendo fármaco, pues ahí no tenemos una salida constante por efecto de la absorción. Vuelvo a lo de Ricardo, ¿cómo se logra un estudio en condición zinc? Como les decía, uno puede modificar las propiedades disolventes del medio de disolución. Entonces, las farmacopeas a veces incluyen agregar un poco de alcohol al medio de disolución, agregar algunos tensoactivos al medio de disolución. Y eso mejora las propiedades disolventes del medio, y como les decía, pues yo puedo transformar esa barrera de los 100 miligramos por 1 litro, la puedo subir a que ahora el medio puede disolver 300 miligramos o 400 miligramos en el mismo litro, y entonces cuando hago el estudio con los 100 miligramos, ya no estoy en el riesgo del efecto de la concentración. O cambiar de volumen, si es que, por ejemplo, tenemos 900 ml, puedo aumentar a 100 ml, o si es que el estudio estaba haciendo en bajo volumen, puedo aumentarlo hasta 1 ml, hasta 1 litro. Pero nuevamente, pues no hay mucha flexibilidad en modificar el volumen. Es más la modificación de las condiciones del medio de disolución. Eso. Bueno, mañana insistan para ver si es que con otro profe, otra explicación, pueden entenderlo de otra manera, entenderlo mejor. Ya, bueno, estamos sobre la hora. Esto se lo había comentado respecto del fármaco solubilizado y el efecto del pH sobre la solubilidad. Quiero ver dónde vamos a quedar. Ya, quedemos acá porque aquí se van a introducir otros términos que tienen relación con lo que quiero que veamos más adelante. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a pausar el compartir. Cuando terminemos acá la clase se va a poner a grabar, les voy a dejar el link en enlaces, no sé si está habilitado la herramienta enlaces, pero si no, se la voy a habilitar para que sigan a través de ahí las grabaciones de los videos. Y antes de que nos desconectemos, si tienen alguna duda del contenido, ahora, mañana van a tener la clase de disolución y van a hablar también del trabajo práctico de disolución. Y dudas como fechas, estructura del curso y eso, podemos seguir el próximo martes, que nos volvemos a juntar y abrir la primera parte de la clase para tomar algunas de estas dudas que les vayan quedando, de organización, estructura de los grupos y eso. Y porfa, todos quienes sepan que van a tener alguna restricción o que están que no vivan en Santiago y que tienen que planificar para su viaje con tiempo, contáctenme, mándenme un correo por UCurso. Voy a ir tomando nota, les voy a ir respondiendo y ahí vamos a ir armando las fechas para quienes tengan restricciones de asistencia. ¿Ok? Y bueno, insisto lo que comentaba la profe, lo que yo les comentaba antes, estas circunstancias extraordinarias en las que estamos nos obligan, porfa, a quienes tengan un poco de flexibilidad, que nos ayuden a acomodar a los compañeros que están un poco más restringidos en movilidad o en tiempo. ¿Ok? Eso. ¿Dudas antes de que nos desconectemos? Profe, yo tengo una consulta. Sí.
Mañana tendremos entonces cátedra, pero los siguientes miércoles van a ser seminarios y trabajos prácticos, ¿o no? Correcto, muy bien. Yo no sé, no me queda claro si se había entendido eso bien, pero sí, los miércoles, como de la semana 2 en adelante, van a ser el horario de los seminarios y al mismo tiempo algunos de ustedes van a estar asistiendo a trabajos prácticos, no todo el curso, acuérdense que a lo largo de 4 semanas vamos a ir pasando por un cuarto del curso. Esto va a ser hasta la semana 9, me parece, y de la 10 a la 13, el horario del seminario se va a transformar en el horario de las evaluaciones de los trabajos de equivalencia terapéutica. ¿Ok? Entonces dejamos de hacer seminario entre las semanas 10 y 13 y solo nos vamos juntando con los grupos que tenemos que evaluar esos días. ¿Ok? Ya, gracias, profe. Sí, pues, María Paz, ahora que terminamos durante el día vamos a subir el programa y la programación que les mostré, estos dos archivos que mostré al inicio. No, los trabajos prácticos vamos a ir enviando las nóminas. Espero, bueno, mañana cuando tengamos la nómina oficial y final, vamos a confirmar con Secretaría de Estudios cuándo va a estar eso, para saber bien. Y vamos a mandar, vamos a publicar quiénes están convocados en qué fecha, y a partir de ahí entonces vamos viendo si es que necesitamos reacomodar a gente para que se cambie a otra fecha. ¿Ok? Eso. Bien. Si no hay más dudas, igual, mañana disolución y más dudas sobre el trabajo práctico de disolución, y el próximo martes podemos también seguir conversando de dudas que vayan quedando ahí. Para el próximo martes ya deberíamos tener los grupos hechos, los fármacos que les tocan, la fecha. Entonces con esa información ya nos podemos juntar a ver si es que hay que reagendar algo a partir de ahí. ¿Ok? Eso. Nos vemos entonces el próximo martes, que les vaya bien mañana. Y nada, pues, atento a la grabación. Que estén bien. Chao, profe. Chao, chao, chao. Que estén bien. Buena semana. Profe. Chao, chao.